Muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer Zoom de la clase de gramática. Hoy me voy a presentar, a pesar de que ya en las reuniones anteriores hemos estado con el equipo completo. Soy Alba Morales, integrante del cuerpo de taquígrafos de la legislatura de Formosa. Mi sistema de escritura es el sistema Pitman. La colega había explicado que la mayor parte del cuerpo de taquígrafos de Formosa es del sistema Larralde. Aquí cabe aclarar que en la época en que nosotros estudiábamos, en los colegios, con el título de perito mercantil, se dictaba la materia de taquigrafía bajo el sistema Larralde. En el año 86 empezamos nosotros a prepararnos, éramos un grupo de personas que nos preparamos con el que fuera director de cuerpo de taquígrafos de la legislatura, bajo el sistema Pitman. De esa camada de gente, la que quedo, digamos, soy yo. Mis otras compañeras en la actualidad son Larralde. Estamos próximas a jubilarnos y bueno, de ahí surge la idea de preparar taquígrafos, porque ¿qué pasa? Van a quedar poquitas. Una Cámara con 30 diputados necesitaría tener una dotación de 10 taquígrafos. Por tal motivo, empezamos a movilizarnos con la finalidad de ver de qué manera poder preparar gente para que nos supla a futuro. El sistema de taquigrafía que van a desarrollar las colegas Ana Mabel Núñez, que es nuestra jefa del cuerpo de taquígrafo, y Amelia Centurión, va a ser del sistema Larralde. Yo voy a dar la parte de gramática y de repente lo que aclaro siempre es que todo lo que haga referencia a taquigrafía en el sistema Larralde, la explicación la va a tener el equipo que está al frente de las clases de taquigrafía. Lo mío sería la parte de gramática, si bien hay relación en lo que va de taquigrafía, la escritura, los signos, las palabras que van formando, los modos de separar las palabras, pero lo mío va más bien orientado a esa futura transcripción de párrafos que ya el taquígrafo va tomando, tanto en la facultad como en los consejos deliberantes, como en las legislaturas, para volcarlo a la versión taquigráfica y al futuro diario de sesiones. Entonces, una condición sine qua non es que el taquígrafo tenga conocimientos de gramática, cómo plasmar ese contenido de símbolos a la escritura convencional de manera correcta. Eso uno va puliendo con el transcurrir del tiempo. Hay normas y reglas que ya están escritas y que de repente, por falta de tiempo o porque no es lo nuestro, y más con el avance de la tecnología hoy, somos muy propensos a escribir los mensajes con errores de ortografía porque lo mismo el destinatario comprende. Pero tratándose de algo tan importante como son las leyes, las resoluciones, las declaraciones, el mismo discurso del orador en una Cámara de Diputados, no valdría el que exista un error. No quiere decir con esto que nosotras las taquígrafas no cometemos errores, claro que sí que los cometemos. Por eso está el tema de pasar a el lenguaje convencional, a la escritura convencional. Luego de esto se efectúa el ensamble de las hojas de los turnos de cada una de las taquígrafas, cada una corrige su turno. Esto una vez ensamblado hay una persona que se encarga, los turnos son rotativos, de la persona que se va a encargar de corregir
digamos, todo lo que sea reglas ortográficas, puntuación, errores de ortografía. Esto se lo entregamos a la directora y la directora vuelve a realizar, con el acompañamiento de otra de las taquígrafas, la corrección final, digamos. Cabe aclarar que de repente volvemos a leer en otra oportunidad y seguimos encontrando errores porque de repente al ver el tema de los párrafos, por ejemplo, no tanto errores de ortografía ni del concepto que quiso vertir el orador, sino de repente párrafos que están muy extensos, ideas que no fueron plasmadas como deberían haber sido. Bueno, esos ajustes se hacen antes de enviar esto a la edición final del diario de sesiones, que ese sí ya es distribuido a las diferentes reparticiones, digamos. Esto quería explicar porque por ahí se confunde un poco de gramática en la parte de taquigrafía, que vamos a aprender cómo se escriben los signos. Si bien yo puedo apuntalar en algunas cuestiones que sí difiere la gramática convencional de la gramática de la escritura de la taquigrafía, pero esto va más apuntado a un futuro. Si bien vamos a empezar a ver términos como, por ejemplo, lexemas, morfemas, grafemas, palabras que quizás nunca hemos escuchado, pero esto va como para incorporar de a poquito conceptos que tienen como objetivo fundamental el de pensar el trabajo concluido, sin mayores errores. Si bien hoy tenemos y la tecnología nos ayuda un montón, no tenemos que recurrir a lo mejor a nuestros libros de papel, sino que directamente con el celular uno trata de dilucidar sus dudas en cuanto a errores de ortografía, si se escribe con B corta, si se escribe con B larga, si van entre comillas o de qué modo es el modo apropiado de escribir algo. Aunque las convenciones ya están fijadas, digamos, fíjense ustedes que en el 2010 hubieron algunas modificaciones en cuanto a la lengua española, como para unificar criterios a nivel de países de habla hispana. Todas las actividades, incluso la bibliografía, nosotros vamos a ir subiendo al aula virtual. Es imprescindible que ustedes continuamente entren al aula virtual para ver las novedades. Ahí, sobre todo la parte de gramática, nosotros vamos a ir volcando, tanto como bibliografía como actividades que van a ser resueltas en el miércoles siguiente, por ejemplo. Actividades que ustedes van a tener que devolverlas ya resueltas, subirlas al aula virtual. Un consejo sería, así como vamos a ir aprendiendo, algunos deben dominar más que yo la gramática, yo soy taquígrafa, me embarqué en esto de orientar, no es absoluto lo que digo, pueden haber explicaciones mejores, explicaciones más fáciles. Trataré en lo posible de no ser tediosa, porque por ahí me dicen que las clases de gramática a no todos les gusta, pero mírenlo como algo que les va a servir en todos los órdenes. Y en el caso de la taquigrafía, como salida laboral, para la redacción y la presentación de un trabajo lo más correcto posible. Algo importante también, más allá del conocimiento de los signos, en la parte de taquigrafía, conocimiento de las normas, las reglas y los principios que rigen la gramática, es también el manejo del procesador de textos. Ahí vamos a tener que manejarnos con ciertas convenciones, con ciertas estructuras, que por ejemplo nosotros en el cuerpo de taquígrafos, nuestra versión taquigráfica, o sea, escribimos en el recinto, venimos a la oficina, escribimos en la computadora, en una hoja oficio, los márgenes todo de 3, superior, inferior, derecho, izquierdo, de 3 centímetros, son ejercicios que ya lo tenemos incorporados. El diario de sesiones, por ejemplo, se hace en A4, formato de papel A4, con letra Time New Roman, 14 de tamaño. O sea, son cuestiones que por ahí
si nos acostumbramos a cambiar el formato del papel, elegir otra hoja, los márgenes, negrita, en cursiva, dónde están las comillas, o sea, por ahí en el celular uno está acostumbrado a escribir cotidianamente sin respetar estas convenciones. Entonces les sugiero que, aunque sea un mensaje simple, empecemos a utilizar estas cuestiones que no son difíciles, sí, que por ahí requieren mayor ejercitación. Creo que si vamos de lo simple a lo complejo, nos va a costar menos cuando ya tengamos que hacer un trabajo extenso, saber seleccionar un párrafo, ponerle en negrita, cambiar letra, cambiar el tamaño de fuente. Son cosas que no todos realizan, no todos. Yo creo que de esta cantidad de alumnos que tenemos hoy, que no sé si son casi 700, sí, la mayoría trabaja en oficina o son chicos estudiantes que no manejan directamente lo que sea, procesador de textos o todas estas cuestiones, que no son para nada complicadas. Sí, nosotros sabemos perfectamente que los que manejan la tecnología o los celulares por ahí superan a los profesores, porque es algo que habitualmente lo realizan y el ejercicio diario de hacer una actividad lleva al conocimiento pleno de lo que estoy realizando. Entonces les sugiero por ahí procesador de textos, entrar, investigar, fijarse, como también el tema de entrar al aula virtual, investigar, leer, ahí van a ir bibliografías, libros extensos, que por ahí parecerían densos de leerlos. Bueno, remítanse simplemente a los conceptos que vamos dando clase a clase. Al principio puede parecer difícil para algunos, para los que nunca vieron de repente todo lo que es gramática. Algunos deben tener más conocimiento, ya les va a resultar más fácil, pero bueno, es una tarea que vamos a ir aprendiendo ustedes y en este caso yo. El tema que nosotros habíamos desarrollado en los dos videos, que también fueron las diapositivas, de repente a algunos les puede resultar más fácil guiarse por los videos. Yo personalmente, como vengo de la vieja escuela, del papel, el labirome, los marcadores, soy más partidaria del empleo de las diapositivas como para leerlas, buscar ejemplos. Hoy algo que les va a ayudar un montón es, como les decía, el tema del celular. Ignoro algo, quiero más ejemplos de palabras o de sinónimos, antónimos, sufijos, qué sé yo, busco el celular y ahí tengo la respuesta. Antes por ahí si uno carecía de bibliografía o de material bibliográfico, es como que sí admitíamos que el alumno nos dijera, no sé, no tengo libros, no pude comprarlos, pero hoy, ¿quién no tiene un celular y quién no puede investigar? Entonces, de repente, si por ahí algo no les queda claro, investiguen, fíjense, sugieran. En los dos videos habíamos visto uno que es palabra, lexemas y morfemas. El otro videito era sobre procedimiento de formación de palabras. Con respecto a estos términos de lexema y morfema, me gustaría que tengan simplemente, por lo menos por hoy, el concepto de que el lexema es la raíz de una palabra. Es la que me permite, dentro de las 4 categorías gramaticales, el sustantivo, el adjetivo, los verbos, identificar su raíz. En el caso de los morfemas, establecer sus desinencias. Entonces, por ahí, a lo mejor en el colegio, hemos escuchado la palabra raíz de una palabra, la raíz de una palabra o la desinencia de una palabra. Y no son más que los lexemas y los morfemas. En cuanto a los morfemas, habíamos visto en el videíto que pueden ser dependientes e independientes. Dentro de los dependientes tenemos lo que son derivados y esto nos va a dar pie a continuar la explicación del procedimiento formativo de palabras. ¿Por qué? Porque en este tema hablamos de prefijos, sufijos, infijos y a lo mejor para una clase son muchísimos términos y los empleamos con poca frecuencia, pero al ver las palabras que usamos cotidianamente, si entramos en este mundo de la gramática, nos vamos a dar cuenta que eso que ustedes pronuncian es una palabra con un prefijo, es una palabra con un sufijo o es una palabra que tiene un infijo. Otro de los
morfemas, que es parte de la desinencia, serían los flexivos. Los flexivos son desinencias que pueden ser nominales y flexivos que pueden ser desinencias verbales. ¿A qué hace referencia esto? Acuérdense, los morfemas son las desinencias, son las partes finales, digamos, de las palabras, y los nominales hacen referencia a si una palabra está en singular, o sea, si habla de un solo elemento, o si está en plural, habla de varios elementos, si es de qué género, si es género masculino o si es género femenino. ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Y por sus terminaciones. Si termina en O, va a ser masculino. Si termina en A, va a ser femenino. Si termina en OS, va a ser masculino, plural. Si termina en AS, va a ser femenino, plural. O sea, son combinaciones que con la práctica nos vamos a ir dando cuenta. No es nada complicado. Me encantaría que les agrade, que les guste, que por ahí quede como picando, como rebotando esas cuestiones, incluso en los chistes familiares o chistes de amigos, esa referencia, estás hablando en plural, estás hablando en singular, porque ayuda en la distensión del diálogo a ir incorporando los contenidos que uno aprendió. Esto obviamente va para aquellas personas que de repente esto es totalmente nuevo. Con respecto a las desinencias verbales, como su nombre lo indica, son las terminaciones de los verbos y donde nos va a indicar en qué tiempo está el verbo, en qué persona, los modos, el aspecto, el número. También tenemos morfemas que son independientes. Los dependientes, acuérdense, que son los derivativos y los flexivos. Los independientes existen por sí solos, tienen significación por sí solos. Ahí entran las preposiciones. Por ahí parece que vamos entrando y se va complejizando las cosas. Esto lo dimos en la secundaria. Por ahí una colega me decía, sí, Alba, lo que pasa es que vos te acordás porque la época de tu secundario era una época diferente. Y yo me acuerdo que sí. A nosotros llegaba el profesor y bueno, parece Morales, y la lección de hoy era cantar y decir la reacción y saber, y si no, bueno, tenías un 0. Hoy es como que es más flexible. No quiere decir esto que nosotros sepamos más que las generaciones actuales, sino que fue de otro modo y es como que nos quedó marcadísimo eso, pero hoy ustedes tienen algo que nosotros no tenemos y que nos está costando, que es el tema de la tecnología. Yo por ahí siempre le digo a los alumnos, yo no tengo que tener todo en la mente, esa acumulación de conocimiento, sino tengo que saber cómo emplear lo que medianamente sé para investigar, para saber y poder aplicar. Entonces ustedes lo que tienen es la facilidad para manejar la tecnología. Y bueno, nosotros nos quedamos con nuestro papel, nuestro librito y nuestra cabeza llena de esos conocimientos que si los supimos emplear en su época, ya por el 70 y piquito, 80 y piquito, nos sirvió un montonazo. En cuanto a al segundo video, tenemos el procedimiento de formación de palabra. Fíjense que acá tiene relación con lo que decíamos recién de los morfemas derivativos. ¿Por qué? Porque en derivación, que es uno de los procesos de formación de palabra, se habla otra vez de sufijos, prefijos, infijos. Hay 3 procesos formativos de palabra: derivación, composición y parasíntesis. Son nombres que por ahí se nos pueden mezclar, se me mezcla a mí también, no pasa nada, acá no tenemos que salir licenciados en gramática. Lo que queremos es que tengamos un concepto, una idea de que esto existe y que las palabras son palabras simples y que se van complejizando. ¿Por qué? Porque les vamos agregando nuevos términos. En este caso, por derivación, le agregamos un prefijo, que es lo que se coloca adelante, como bis, abuelo, por ejemplo, ¿sí? Otra formación de palabra por derivación sería empleando un sufijo. Fíjense, acá en el caso que yo tengo, porque tampoco me acuerdo de todo, tengo la palabra lealtad, donde tad sería un sufijo que se pone a la raíz, a ese lexema del cual hablábamos, para formar una nueva palabra, o para formar, en este caso, palabra lealtad. Pero fíjense que
a esa palabra que formé de un lexema más un morfema, en este caso agregando un sufijo, y surgen muchísimas palabras al cambiarle su desinencia, al cambiarle, en este caso, el sufijo que voy a emplear. Otra palabra, otro proceso, otro procedimiento de formación de palabras es a través de los infijos. Y acá la mayoría te dice, no puedo darme cuenta cuál es el infijo, porque me estás hablando de prefijo, me estás hablando de sufijo, me estás hablando de... hay trampitas que uno puede hacer como para darse cuenta si existe un infijo. Si yo tengo, y ustedes de repente pueden con un marcador o algo escribir en su carpeta, en su cuaderno en este momento, la palabra pececillo, que es la que habíamos dado en la filmina, las diapositivas, que trato yo de no cambiar porque la mayoría de las personas tienen memoria visual, entonces lo que escriben le queda grabado y hasta que se nos grabe el concepto, esto es buenísimo, porque por lo menos cuando nos preguntan, si nos acordamos de la palabra, ya zafamos la respuesta. En este caso, pececillo, fíjense que si yo tapo el sufijo, en este caso que es illo, yo tapo, me queda peces, pesec sería. Pesec no existe como palabra. Entonces ahí me doy cuenta que ese EC que está en el medio es un infijo. Entonces son trampitas que pueden ir ustedes usando como para cuando yo le tome el examen, ustedes puedan darse cuenta de que si es un infijo, sufijo, prefijo. Otro procedimiento de formación de palabras es la composición. Esta es facilísima. ¿Por qué? Y porque está formado, tiene dos bases o dos raíces. En este caso, los ejemplos que tengo son agua-nieve, agua más nieve, forman la palabra agua-nieve, mediodía, que por ahí nos pasa que dudamos cuando escribimos, nos encontramos a mediodía o a mediodía paso a buscarte o retiro tal apunte a mediodía, y hay gente que escribe medio y día aparte. Y son dos palabras, son dos bases que me forman una sola palabra, que es en este caso, en este ejemplo, mediodía. Tenemos otro, boca-calle, boca, que tiene significado, tiene independencia, se puede entender qué quiere decir boca, calle también, pero unidos me forman una nueva palabra, en este caso, boca-calle. Fíjense si yo les largo la palabra, en este caso boca, uno mentalmente ya crea la imagen mental de lo que yo estoy hablando en este caso, que es boca. La palabra boca puede ser el cuadro de fútbol o puede ser una parte de nuestro rostro. Y calle también tiene significado, mentalmente nos damos cuenta que es una calle. Uniéndose las dos nos forma boca-calle, que nada que ver con boca solo y nada que ver con calle sola. Es una nueva palabra que también nosotros mentalmente hacemos la imagen visual, la imagen mental de que es una boca-calle. Ese sería un proceso de composición y son compuestos propios, donde existen dos raíces, que unidas me forman una nueva palabra. Dentro de ese proceso de composición tenemos los compuestos sintagmáticos. Hay un nombre medio raro que sea ahí, en los parasintéticos, se nos hace una mezcla. No pasa nada. Podemos saber el ejemplo y decimos, sí, sí, ahora me acuerdo, el nombre no recuerdo su nombre porque es medio difícil. No pasa nada. Es simplemente tener idea de que existen este tipo de palabras. Compuestos sintagmáticos existen, son dos palabras diferentes, mantienen, esta sería la trampita. Acuérdense que en la composición de los compuestos propios tenemos dos palabras con significaciones que forman otra, que tienen otra significación, o otra imagen mental, digamos así para entender. Los compuestos sintagmáticos, acá yo tengo el ejemplo, fíjense, físico, químico, cada una mantiene su acento. Político-social, político mantiene su acento, social también. Se los puede escribir separaditos por un guión, pero acuérdense que mantienen su acento. Otros
no se les pone el guioncito. Y, por ejemplo, cabeza rapada, cocina, comedor. Cuando nosotros escribimos el nombre del lugar, una de las dependencias de nuestro hogar, de nuestra casa, que es la cocina, comedor, se tiene que escribir de modo separado. Cocina, comedor, no todo junto. Y ese sería un compuesto sintagmático, ¿sí? El último proceso, bueno, de los que yo tengo acá, porque hay otros que si no me olvido, les digo, les cuento, es la parasíntesis. Vieron que medio el nombre anterior medio raro, sintagmático, esto parasíntesis, no se preocupen. Vamos a repasar, vamos a practicar, vamos a salir después máster, magíster en procedimiento de formación de palabras. Cortito, fácil, pero vamos a aprender. Con el tema de parasíntesis tenemos derivados parasintéticos, que es prefijación y sufijación, o sea, son las combinaciones. Acuérdense que nosotros hablábamos de las derivaciones, aplicándole un sufijo, un prefijo, un infijo, como en el caso de bisabuelo, ¿se acordaron? En el caso de bisabuelo tenemos bis, que era un prefijo. En el caso de lealtad, ad era un sufijo. Acá nosotros tenemos derivados parasintéticos, se unen los dos, serían por prefijación y sufijación. Tenemos atardecer. Ahí en atardecer nosotros tenemos el prefijo a, tarde, acuérdense que es el lexema, la base, la parte principal, la raíz, y eser, que sería la parte final. En este caso es un sufijo. La trampita para darme cuenta es tapar. Fíjese que si yo formo palabra, tapo, eser, si quieren escriban en sus carpetas, y ahí vamos a tener, escriban atardecer y separen. El prefijo a más tard más eser. La a sería un prefijo, tard lexema, eser sería un sufijo, y al estar combinado el sufijo, el prefijo con la base, o la raíz o el lexema, me forma atardecer. No existe la forma, no existe la palabra. Si tapo eser, me queda atard. Atard no existe. Si yo tapo por el otro modo, atard, eser, tampoco existe. Pero sí existe la palabra atardecer. No existe ni atarde ni tardecer. No sé si quedó claro eso, pero es otra trampita para darnos cuenta si son derivados parasintéticos empleando sufijación y prefijación. Y por último tenemos los compuestos. Acuérdense que el anterior ejemplo era derivados parasintéticos. Este es compuesto parasintético. Y acá se combinan composición, que era dos palabras, dos raíces, con el de sufijación. El ejemplo que yo puse acá y que también aparece en las filminas y aparece en el video es el de quinceañero. Tenemos 15 más año más ero. Nos forma la palabra quinceañero. Bueno, espero que no se les haya hecho un lío con todos estos nombres. Una cosita que les quería decir, nosotros vamos a subir al aula virtual dos tareas con respecto a estos dos videos, con respecto a estas dos diapositivas que ustedes ya las pudieron ver. Esas actividades, una de ellas nos va a servir muchísimo a nosotros. Espero que les pongan buenas ondas cuando hacen. Es cortita, es re fácil, no tengan miedo, escriban como les sale, escriban como ustedes saben, cómo suelen escribir. Obviamente traten de respetar un poquito, pues yo voy a decir, hoy miren la fulanita o el sultanito, ¿qué pasó acá? ¿Me está tomando el pelo? ¿O no le gusta escribir? ¿No le gusta la gramática? O sea, traten de ser lo más responsable en esos 10 renglones que yo les voy a pedir, que es
narrar en el caso de ustedes, narrar su trayectoria educativa. Cuando yo hablo de trayectoria, lo que necesito es que me pongan desde el nivel inicial. Hay personas como yo que de repente en mi época, ya hace tiempo, no existía el nivel inicial. Entonces no tenemos el jardín de infantes realizado. En esta población de 700 y piquito debe haber gente, muchísima gente que sí. Bueno, entonces esta trayectoria que yo les pido es que me redacten en primera persona su trayectoria educativa, desde el jardín de infantes hasta la actualidad. En el caso de que sigan estudiando, que me pongan, si siguen estudiando, la carrera. En el caso de que terminaron y tienen un título, cuál es el título, dónde se están desempeñando. Simplemente esto a nosotros nos sirve no para informarnos de parte de su vida privada, sino más bien para estadísticamente determinar, primero y principal, a qué franja etaria pertenecen, cuáles son los contenidos, los conocimientos previos que tienen ustedes, porque a todo docente nosotros tenemos que tener un punto de partida, desde dónde yo voy a armar mi clase y cuál va a ser la profundidad del contenido que voy a desarrollar. Si lo hago muy fácil, aburro a los que saben mucho. Si hago muy elevado, por ahí hasta yo puede ser que no entienda y no estoy siendo útil para la gente que de repente de gramática no es su fuerte. A mí si me venís a hablar de aviones o me venís a hablar de mecánica de moto o mecánica de vehículo, y yo esos conocimientos no los tengo. Y no quiere decir que no sea instruida, sino que no es mi área. Entonces, con esta pequeña actividad, que no es extensa, es muy fácil, quiero que me describan, me narren su trayectoria educativa. Simplemente para saber dónde yo estoy parada con esta cantidad de alumnos y alumnas que tengo y para orientar mis clases de la mejor manera posible, que les sea atractiva a todos, que les guste y que yo también me sienta útil y que me sienta que me están siguiendo el hilo de lo que yo estoy hablando. Como les decía, yo les pido que sea en primera persona. Por ahí me van a decir, ¿cómo redacto? Bueno, está la trampita de fijarse también, googlear y fijarse cómo será redactar, narrar en primera persona. Yo acá les traje un machetito que es un texto literario del autor Juan Ortiz, que es considerado uno de los más grandes poetas argentinos. Es entrerriano, ya fallecido en el 78. El título dice El cruce de la frontera de Juan Ortiz. Y acá permítanme poner el anteojo porque por más que le puse en negrita y un tamaño, medio que me cuesta leer. El cruce de la frontera de Juan Ortiz. Navegué 120 kilómetros desde mi isla a tierra firme. De allí caminé 1.150 kilómetros más a Cúcuta. La frontera estaba frente a mí, por fin, luego de 40 días de caminatas. Es raro, pero podría decir que su estampa divisoria estaba hecha de palabras, de seres y unos pocos edificios. Allí no había una línea mágica, como la que me imaginé mientras andaba los largos trechos. No obstante, tras cruzar, algo se rompió y pude andar como más liviano. Ningún evento pasado, nada antes me había librado de tantos pesares y culpas. En este texto, lo que quise marcar es que el autor está hablando en primera persona. ¿Y cómo lo vemos? A través de los verbos. Fíjense que el primero es navegué. Él está hablando en primera persona. Después dice caminé. Me pongo el anteojo porque no veo. Mi. Acá dice frente. Estaba frente a mí.
me imaginé y pude andar. Entonces son pequeñas señas, pequeñas marquitas que me van indicando que está hablando en primera persona. El texto lo puse como ejemplo para que cuando ustedes me cuenten su trayectoria educativa, pongan ingresé, o cursé, o fui al jardín de infantes de la escuela, ejemplo 66, me vayan relatando la primaria, donde hicieron, cortito, ¿sí? Fácil, respetando en lo posible, mayúscula, los puntos finales. Presten atención, si escribo una oración, esa oración empieza con mayúscula, termina con un punto. Al empezar la oración siguiente, otra vez con mayúscula, termino con un punto. Cuando pongo un punto y aparte, es que terminé ese párrafo, y ese párrafo yo si lo leo solito, tengo que entender de qué se trata. Empieza un nuevo párrafo, también tengo que entender de qué se trata. Entonces, dentro de sus posibilidades, que respeten las convenciones y las reglas de la gramática. Nosotros vamos a estar subiendo esto al aula virtual. Esta tareita sí voy a pedir que la suban, o sea que va a ser la actividad que va a tener devolución. La otra actividad la vamos a resolver en el Zoom del miércoles que viene, creería. Por ahí, por el momento, como son tantos alumnos, no estamos poniendo como fecha fija, sino que estamos reforzando estos contenidos. El miércoles que viene vamos a volver a dar lo mismo. Por ahí puede parecer aburrido, tedioso para las personas que ya saben, que tienen conocimiento de esto, pero sepan entender, sepan comprender que la población que tenemos ahora pasa por diferentes edades, por diferentes grupos. Entonces, contemplemos eso, seamos comprensivos y aprendamos entre todos. Espero que les haya servido las explicaciones que he dado y que quieran entrar el miércoles que viene a las nuevas clases. Vamos a ir aprendiendo juntos, yo al manejo de la tecnología y ustedes a lo mejor a adquirir un conocimiento más. Si yo sé que ustedes hoy aprendieron un término nuevo, aunque sea un término nuevo, yo ya puedo decir que me siento feliz, me siento satisfecha y que sirvió de algo estar sentada hablando. Así que muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por conectarse. Nada es difícil, todo es posible. Lo que sí por ahí les puede parecer tedioso porque vamos lento con el tema de la taquigrafía, pero acuérdense que esto equivaldría en taquigrafía a un primer grado, donde tenemos que empezar con nuestro niñito, que también con el tema de la virtualidad tuvo que aprender a no tener compañeritos, a estar en casa con su computadora y aprendiendo papá y mamá a manejarse con la tecnología y con el Zoom y con la maestra. Bueno, en taquigrafía nos va a pasar lo mismo. Vamos a ir lento aprendiendo rasgos finos, rasgos gruesos, de a poquito. No se apuren. Después van a tener tiempo para adquirir velocidad y los vamos a ir apurando con los dictados rápidos. Ustedes van a decir, ¿por qué van tan rápido? Bueno, gocen, disfruten de este tiempo de lo lento en los contenidos. Y no se olviden que el tema de gramática más bien es a futuro. Vamos a ir aprendiendo a poco para después ser correctores y aprender a corregir nuestros propios trabajos, nuestra propia versión taquigráfica en el caso de que sean después colegas nuestros. Y bueno, es todo por hoy. Muchísimas gracias.